Pones en entrenamiento, son las 7 de la mañana. Me estoy cagando de frío, no tengo dónde grabar. Pero tengo que sacar un video, ¿no? Me preguntaron acerca de el color de la barba, ¿no? Bueno, empezando por qué determina el color de la barba, ¿no? La melanina que tu cuerpo produce es la encargada de determinar pues tanto el color de tu pelo, como el color de tu barba, como el color de tu piel, como el color de tus iris. Es la que determina pues, cómo te vas a ver, ¿no? Cuando eres pequeño produces una cantidad considerable de esta. Y conforme te vas haciendo más viejo, ¿no? Dejas de producir la misma cantidad de melanina que producías antes. Esto es lo que provoca las canas. Esto es lo que provoca los reflejos, ¿no? Que tengas una barba o un pelo multicolor, ¿no? Determina cómo te vas a ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando te vuelves grande? Que la dejas de producir, ¿no? Entonces tu barba empieza a tomar matices, ¿no? Empieza a tener como reflejos naturales, ¿no? Que tienes unos cabellos más claros que otros, junto con los mismos oscuros. Que tienes unos cabellos rojos, unos cabellos rubios, unos cabellos castaños. Vas a tener una mezcla total de colores. Y es así, todas las barbas son así. Las que son negras, lo más común es verlas canadas y con reflejos rojos. Las que tienen tonalidad café, pues también tienen reflejos rojos, tienen reflejos rubios, tienen reflejos pues de otro color, ¿no? ¿Qué pasa con el minoxidil? El minoxidil y las canas, el minoxidil y los reflejos. Mucha gente se da cuenta. Bueno, básicamente lo que se da cuenta es lo siguiente. Se da cuenta que ya tienen 30 años y que apenas les está saliendo su barba que genéticamente debería de haber salido en su adolescencia, ¿no? Entonces tienen 30 años y se percatan más de las cosas. Se percatan que su barba no es pareja. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que pues el Minox pone a los bellos a trabajar pues, horas extras, ¿no? Entonces la melanina que tú estabas produciendo naturalmente de alguna manera se produce pues, en tiempo extra ahora, ¿no? Con el Minox, produciendo que tus vellos sean pues más oscuros, ¿no? Desconozco la razón científica por qué pasa, pero la evidencia anecdótica que tenemos es abrumadora y es muy conclusiva. En efecto, el minoxidil te hace tu barba más oscura. No sabemos por qué, pero sucede. Mi barba era completamente rubia de esta parte, ¿no? Cuando yo empecé, pues ahora ya está oscura. Mi bigote, la mitad del bigote para acá era rubio, la mitad del bigote para acá era castaño con rubio, ¿no? Y eso causaba que no se viera, por eso es que yo utilizo el tinte para barba, ¿no? Y pues, como pueden ver ahora, pues a esta longitud no me la puedo pintar, es un desperdicio de tinte, de dinero y de tiempo, ¿no? Este es mi color natural que tengo ahora. Este es el color que el minoxidil me ha dado. Desconozco si después de dejar de utilizarlo voy a regresar a mis matices naturales. Es posible. Lo que sé es que en este momento la tengo más oscura de lo que estaba. Realmente hay muy pocas cosas que puedes hacer acerca de el color natural de tu barba y tomar medidas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues la primera es la que muchos toman, ¿no? Se desesperan por ver las canas, se desesperan por ver parches de otro color, pues se la rasuran, ¿no? Pues cosa de cada quien, pero pues si estamos usando el Minox, pues ¿qué te rasuras, no? Voy a hacer otro videito hablando de rasurarse, recortarse, cuáles son las diferencias y en qué influyen, ¿no? Bueno, pues la primera es rasurarse. La segunda pues es hacer lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Tintarla. El tinte pues afecta en cierta manera a los vellos, ¿no? La exposición que tenemos al tinte es únicamente por unos cortos minutos, así que el daño que se le hace pues es reducido. Sin embargo, el tinte, por ser un químico,
pues afecta a los vellos en cierta manera, ¿no? Si tienes miedo de que tus vellos se vayan a lastimar, se vayan a joder por el tinte, pues no te eches el tinte. Y la última opción que tienes, pues, es reconocer que tu barba tiene cierto carácter, ¿no? Las barbas con tonalidades dan carácter, cuando tienen volumen, dan carácter. Y se miran unas barbas prominentes muy buenas, mucho mejores que las barbas parejas. Entonces, tener reflejos naturales en la barba es algo bueno, no lo vean como algo malo, es algo bueno. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Me sigo cagando del frío. Gracias por ver y ahí se ve.